Bueno, buenas noches. Continuamos con el 5. Creo que allí vamos. Entonces, ¿alguien quiere leer? Yo leo a ver si me sale alguna voz. Ay, Toda acción aislada de las partes personales de lo finito tiene comparativamente poco que ver con la aparición final del todo supremo, pero el todo es, sin embargo, dependiente de los actos totales de las partes múltiples. La personalidad del mortal individual es insignificante frente a la totalidad de la supremacía, pero la personalidad de cada ser humano representa un valor de significado irreemplazable en lo finito. La personalidad, una vez expresada, no encuentra nunca de nuevo una expresión idéntica, excepto en la existencia continuada de esa personalidad viviente. ujú, sí, bueno, eso creo que ya lo habíamos leído. Entonces leamos el otro, que se Sí. complementa. Pero igual, si hay comentarios, porque estamos personas diferentes hoy. Ujú. Básicamente, yo lo digo así, no somos tan importantes y al mismo tiempo somos muy importantes. Igual que una célula en el cuerpo humano, ¿no? Ninguna célula es tan importante, pero todas las células son importantes. Marlene, ¿estás hablando? ¿O Ya, estoy leyendo, tienes el releyendo micrófono? porque le Mm, alcanza a perder un poquito por la parte anterior. Pero ahí ok. va. Ok, no es que pensé que querías participar. Bueno, Mm. el, el que sigue se enlaza, ¿no? Mm, Bueno, a ver, yo leo el que sigue. Así, mientras luchamos por la autoexpresión, el Supremo lucha en nosotros y con nosotros por la expresión de la deidad. Así como encontramos al Padre, el Supremo ha encontrado nuevamente al Creador paradisíaco de todas las cosas. A medida que vamos dominando los problemas de la autorrealización, el Dios de la experiencia va ganando supremacía todopoderosa en los universos del tiempo y el espacio. Mencionábamos esta palabra autoexpresión. eh, Creo que ya lo habíamos dicho la vez pasada como referente a, y aquí también, ¿no? Expresión de la deidad. Referente a la manifestación de la personalidad. Y esa manifestación depende de el grado de crecimiento, de desarrollo, de logro alcanzado. También se puede decir que esa expresión es el logro. Yo logro expresar la edad, esa a la vez mi propio logro y también contribuyo al supremo. Ujú. Sí, sí, también puede referirse a eso, ¿no? Como a que el ajustador se manifieste a través de nosotros, es lo que quieres decir. ¿Sí? Que lo dejemos expresar esa divinidad que trae, Ujú. porque él trae
portafolio lleno de planes para que nosotros seamos lo que el creador quiere que seamos, pero si no lo dejamos, no, no se puede expresar. Ujú. Ok. Y esta expresión supremacía todopoderosa, pues indica el crecimiento de la parte experiencial de él, que es el todopoderoso. La parte de la experiencia. Yo esa supremacía no sería algo así como el desarrollo de todos los potenciales que le corresponderían, algo así. Llegar a ser todo lo que podría ser, ¿sí? Pues sí, creo que se relaciona porque entre más eh, poder tiene, pues más cosas puede hacer y mejor las puede hacer. Es mejor, Ujú, entre otras cosas, mejor o principalmente tal vez mejor gobernante. Tiene eh, más tareas y más zonas a cargo en los superuniversos. ujú, Y también controla más energías, porque el, el- la expresión poder en el Supremo se refiere a control de energías y también a habilidad o destreza para resolver problemas y realizar tareas. ujú. Esa última frase yo la entendería así, ¿no? Es que si nosotros logramos la autorrealización, la parte que le aportamos al Supremo hace que él también sea más grande. Ujú. Porque en unos párrafos anteriores sí nos dijeron que, ¿cómo es que se llama la frase que a mí me gustó? Que se apoyan mutuamente para crecer. Sí, correlativos o, ¿cómo era? Sí. Codependientes, Y no sé evolucionarios. qué, evolutivos. Mm, Bueno, se me olvidó la expresión, pero sí, que igual, así como él me apoya para crecer, yo cuando crezco también le doy más poder a él para que también más crezca más. Ujú. Evolutivos. Acá nuevamente en el diagramita este, como él tiene la personalidad de la Trinidad, pero no tiene al principio la experiencia, entonces Ujú, la personalidad no se puede manifestar en todas sus facetas. Y yo creo que eso tiene que ver también con la autorrealización, porque yo me imagino que si tú te das cuenta que tienes un don, una habilidad, eh, pues quieres ponerla en práctica. Y en eso consiste la autorrealización, sobre todo me imagino cuando la pones en práctica para ayudar a los demás, ¿no? Al servicio del universo, digamos. Entonces al Ser Supremo, pues debe pasarle lo mismo. ujú, Pero entonces acá la personalidad es Dios el Supremo, que es lo que está en azul, y la experiencia está en aumento, o sea, la parte azul ya está terminada porque la personalidad de él, igual que la nuestra, no cambia. Pero la parte aquí en rojo, que está en el centro, digamos que esa sí está como creciendo.
en- Ujú. yo así entiendo la autorrealización. que, mm, no sé qué tanto esté en otras partes del libro. Autorrealización, la otra, creo que no la encontramos sino como en dos partes. Ujú. Ac- Sí, acá, bueno, acá casualmente, mira lo que dicen que ya leímos. A lo largo y a lo ancho del gran universo, el Supremo lucha por expresarse. Ujú. Mi- En cuál, Andresito? En el párrafo 2, Hola, dinos, Hola. Pablo. solo quería comentar, eh, sí, yo también entiendo esa autorrealización como los potenciales que el padre ha puesto en cada porción de personalidad Ujú. para desarrollarse y mostrarse, revelarse, ¿no? Y lo que me pregunto es si como hay una relación directa entre los seres finitos, las personalidades finitas y el ser supremo, y ahí como acaban de mencionar, él busca la manera de manifestarse, significaría que en la medida en que la personalidad finita se autorrealiza, entonces el ser supremo encuentra nuevas vías de manifestación, es decir, podría él entonces ya actuar en ese mismo valor que la personalidad revela, ¿es algo así o cómo lo entienden ustedes? Pues más vía tu experiencia, porque él se nutre de tu experiencia. Entonces, así como tu experiencia ganada te permite hacer nuevas cosas y además que tu personalidad se manifieste de formas nuevas. Entonces, y bueno, y acceder a nuevas experiencias a su vez o las experiencias anteriores las reinterpretas también con significados más avanzados. Entonces, vía tu experiencia y esas nuevas experiencias, pues él va ganando y va creciendo porque él automáticamente como que las absorbe, ¿no? Se nutre. Y por lo tanto, su personalidad, a su manera, también encuentra nuevas vías de hacer las cosas, de ah, hacer servicio, de gobernar, de manipular la energía. O sea, Claro, somos mutuos, que es lo que decía ahorita Normita, en cuanto al crecimiento. Si nosotros crecemos, él crece, y si él crece, eso también nos afecta porque gobierna de forma más eficiente los superuniversos y estamos ahí metidos. Entonces, eh, por eso somos codependientes en eso. Pero ya a la hora de tú eh, autorrealizarte o autoexpresarte o manifestar tu personalidad, pues tú lo haces a tu modo, en tu nivel, y él lo hace desde su personalidad, que es pues la de él, sin decir mejor o peor, pero pues es la de él. ok. Lo ves.
Pero en todo caso, sí lo que hemos descubierto es que la personalidad no puede manifestarse plenamente, por decir algo, en este planeta, incluso que estamos apenas empezando, porque somos muy pequeños, no conocemos ni siquiera, por decir algo, todas las materias de interés que encontraremos en la carrera ascendente. ¿Sí? Es como hace 4.000 años, el número de profesiones era muy limitado, ¿no? Artesano, agricultor, herrero, etcétera. Mientras que hoy tú puedes estudiar 1.000 cosas y luego especializarte también en 1.000 otras cosas. Eh, pero si hubieses nacido en otra época, o en otro lugar, pues de pronto no hubieses tenido la oportunidad de estudiar la carrera o el hobby o lo que a ti te gustaba. Ahora ya de pronto está un poco más afinada esa gama de posibilidades, pero incluso hay seguramente miles o millones de profesiones que surgirán a medida que el planeta avance que por ahora ni se nos ocurren. Entonces uno de pronto ahorita cree que estudió y que tiene clara su vocación, pero puede que sea algo más específico que aún no se le ha ocurrido. Y mientras no se desarrolle la civilización y también el individuo, entonces pues no va a poder manifestarse hacia el exterior, como mostrarse esa parte de tu personalidad. Sí, sí, eh, es la perfecta porque además yo creo que a cada uno nos dieron una cosa que es única, algo que sabemos hacer mejor o expresar mejor que cualquier, o sea, un concepto o algo o varios que cada personalidad puede entender o reflejar o expresar de forma única en el universo. Pero o sea, necesitas una formación, digamos, o sea, puedes querer, el ejemplo que siempre pongo es, puedes tener vocación de sanador, pero no es lo mismo tener la vocación sin haber estudiado medicina que si ya estudiaste medicina. Lo vas a hacer de formas nuevas. Por eso cada vez que acabas un curso o que aprendes algo, yo creo que la cabeza se te llena de ideas. Sí, yo podría con esto hacer tal, tal, tal y tal, tal cosa. Y es tu misma personalidad, pero ahora tiene herramientas nuevas. Y eso es lo que le pasa al Supremo. ya, pero hablándolo en el sentido individual, personal, sí, entiendo lo que comentas de que la manifestación de la personalidad como en un nivel mayor o supremo, elevado, pues dependerá también de toda esa experiencia y factores también externos que facultan y facilitan a la criatura, en la medida que asciende, nuevas formas de descubrirse, de revelarse, de manifestarse. Más, sin embargo, si así como el libro habla de que no podemos ser perfectos en ningún sentido aquí, sí podemos alcanzar la perfección de la voluntad, ¿no? De la entrega de la decisión de hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y en ese nivel sí pienso que podría darse una manifestación de la personalidad, claramente, pues en un nivel finito humano, ¿no? Mm. Sí, al enfocar la voluntad, que es Parcial. una de las características de la personalidad, sí, claro. Sí, porque es que o sea, con el padre la relación es de filiación, o sea, de padre a hijo, del
nivel de desarrollo del hijo. Sí, o sea, porque claro, la personalidad tiene muchas dimensiones y muchas facetas y atributos. Y el que le puede regalar a Dios es el aspecto de la voluntad, Sí, pero tiene otros dones, otras facetas eh, que son los que la hacen única, porque la voluntad la tenemos todos, pero algunas personalidades tienen ciertas tendencias, características, y no estoy hablando del temperamento, aunque puede que en esta vida el temperamento mm, dé algo de pistas de lo que es la personalidad. O sea, en alguna parte del libro dice que no, digamos, no van a poner una personalidad que sea muy eh, diferente al temperamento con que nacemos, ¿no? Entonces, no es lo mismo temperamento que personalidad, eso ya lo sabemos, pero algo, creo que algo de pistas al menos, más o menos nos dará. Entonces, todas esas cualidades pero que tenemos para expresarlas más hacia afuera que hacia adentro, digamos, porque lo que tú mencionas de la voluntad es algo de pronto más interno, aunque se manifieste en hacer, ¿no? De todas maneras. sí, Y puede ser que con el tiempo ese hacer la voluntad del Padre también se haga de forma, digamos, más artística, más sofisticada, más elaborada, y sí. sigue siendo la voluntad del Padre en todo caso. Pero Se me vino una cuestión ahora que mencionas este tema del temperamento y porque algunas cosas pues son heredadas, ¿no? Y pensaba yo de que existiera alguna correlación entre la personalidad que Dios decide enviar a cada... Sí, entiendo que hay un estudio incluso de los ajustadores acerca de todo esto de los sujetos, pero acerca de la personalidad que Dios decide enviar a estos mortales, ¿habrá alguna relación con esas capacidades o esa herencia que ya trae la persona pues por la parte física ancestral humana? Seguramente, como tú dices, no va a enviar una personalidad a una persona que va a tener un temperamento muy diferente, ¿no? sí, ahí cuando, cuando preparé una vez una charla de la personalidad, que todavía por ahí la encuentras, ahí tenía la cita del libro como que sustentaba ese punto de vista, pero ahora no la recuerdo, pero sí recuerdo esa idea que me pareció muy interesante, que, mm, por ejemplo, si tú, hablando de personalidad, eres introvertido, probablemente no pondrían, o sea, el padre no enviaría ese tipo de personalidad a alguien que sea muy extrovertido en esta vida, ¿no? Porque de todas formas el cuerpo, aunque sea pasajero, es vehículo de expresión de la personalidad. Y no puede ser tan disímil, digo yo. Digo yo, y había una, como te digo, una cita realmente para sustentar ese punto de vista. Bueno, puso Normita aquí una cita en el chat que acabo de pegar. Dice, esto es de
el documento 94. La auténtica autorrealización cósmica es el resultado de la identificación con la realidad cósmica y con el cosmos finito de la energía, la mente y el espíritu, limitados por el espacio y condicionados por el tiempo. Ujú. Aquí están usando la palabra cósmica y cósmico quiere decir referente al espacio y al tiempo, al menos en inglés. Entonces, autorrealización sería identificación con la realidad cósmica. Yo lo entendería como identificarse con la realidad cósmica, como trabajar en paralelo con el plan de esa realidad cósmica o para ese plan. Pues yo de esa forma digo entendiéndolo como un asunto de, perdón, de alcanzar todo el potencial que se puede tener, que eso sería la realización cósmica, la autorrealización, ¿cierto? Que en última sería lo que dice acá, donde se entra en armonía y con el cosmos finito de la energía mente, espíritu limitados por el espacio y condicionado por el tiempo, ¿sí? Es como que dentro de este espacio, en este momento, alcanzar su pleno potencial. Eso sería una realidad cósmica. Ujú. Pues también podría entenderse como todo lo que se pueda, todo lo que al final se realiza en los niveles que allí mismo mencionan de energía, mente y espíritu. Casi que decir que todo lo que se manifiesta en el cosmos es una realidad de cualquier de estos niveles de energía, mente o espíritu. Obviamente con la limitación que también lo dice la frase de espacio y tiempo. Ujú, Sí, pero sí es un nivel de expresión. ujú, ¿Qué tanto puedo yo expresar? Tanto como yo me identifique con esa misma realidad. Es como un círculo, una unidad dialéctica allí, un círculo vicioso, ¿no? Yo me expreso con una realidad en un nivel X y a la vez ese expresarme me permite identificarme y a la vez después me permite una mejor o mayor autorrealización. Porque es que menciona la palabra como 4 veces o 3 veces en la misma frase. ujú, Cósmica, autorrealización cósmica, realidad cósmica, cosmos, 3 veces. Es un acertijo. ujú. Tam- También parece como una cuestión de niveles, ¿no? O Sí. sea, tú puedes sentirte hoy autorrealizado, pero en 10 años eso que estás haciendo hoy no va a ser suficiente. Seguramente habrás cambiado como mínimo la forma de hacerlo, porque tendrás más experiencia, seguramente, principalmente creo que es la razón. Entonces te puedes volver a sentir autorrealizado, pero ya estarás haciendo otra cosa o más cosas o de otra forma la cosa que hacías antes. Ujú. Bueno.
Ahora que hablaste de la posibilidad que tiene uno en un momento dado, yo, por ejemplo, estudié administración porque no encontré nada más que estudiar. Tenía unas limitaciones de tiempo, en el sentido de que solo podía por la noche. Entonces no había sino contabilidad y administración. Y después cuando hubo economía, estudié economía, pero a lo mejor si hubiera nacido en una familia donde me pagaran el estudio, había estudiado otra cosa. Sin embargo, Ujú. hoy ya me siento cómoda habiendo sido administradora, pero no había Ujú. opciones. Entonces mi realidad se circunscribió a lo que estudié y a lo que me volví profesional. No puedo expresar mi realidad desde Ujú. otro tópico, pues, aún sabiendo ahora que hay más posibilidades de expresión, pero ya no, ya me fui por ahí, como quien dice. Sí, pues por ahora, pero en algún momento puede que no seas tampoco economista ni administradora, debe ser. De pronto eres astrónoma y no te has dado cuenta. Allá en los mundos de estancia. Sí. Sí, sin embargo, normalmente paralelo a lo que uno estudia, hace más cosas, ¿no? Recibe otra Sí, formación. porque una cosa es el oficio, otra cosa es la profesión. Bueno, esa es la diferenciación, ¿no? Ujú. Y pues eso se ve todo el tiempo, ¿no? Una cosa es lo que haces para ganarte el pan y otra cosa es lo que a ti te apasiona que tú harías aunque no te pagaran. De pronto todos somos es filósofos o algo así, porque estamos acá y estamos. El que trabaja con eso. Y lo otro es saber allí, por ejemplo, en esa frase que yo puse, a qué se refieren con realidad cósmica. Porque, ¿te acuerdas que vimos que la realidad tiene los 7 niveles de la realidad? O sea, que la realidad tiene 7 niveles. Sí, es que la realidad, Tiene 3 en el nivel finito, sí, 2 en el nivel axónito y yo no sé cuánto es en el nivel absoluto. Bueno, en todo caso, solamente me sé lo que son 3 en el nivel finito. Ujú. sí, esa es una palabra peliaguda en el libro. Acá, cuando lleguemos al 106, por ahora está en blanco, Ay, eh, sí. el 106, los niveles de la realidad en el universo. Oh, carachas. Hay que entender por realidad, ¿no? Eh, que simplemente lo que es o también lo que podrías ser, incluir ahí lo potencial o solo lo manifestado. Yo pensaría que ha incluido lo potencial. Claro, porque si son Ujú. 7 niveles y solamente estamos como tratando de medio familiarizarnos con los 3 niveles de la realidad en la parte finita. Ujú. Entonces, en lo Ahora, potencial serían los absolutos. hay, hay potenciales ocultos que no se han manifestado y hay potenciales que ya son visibles como posibilidades, ¿no? Lo de cósmico sí es, pues, que está en el espacio-tiempo, o sea, cósmico es como casi que antónimo de eterno, o sea, no es dentro del paraíso, es por fuera del paraíso, que es donde hay espacio y tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se ha manifestado en el espacio-tiempo? Pues lo que vemos es energía, materia, hay espacio vacío, hay vida, hay mente, valores espirituales, todo eso es lo que existe, ¿no? La realidad y hay muchos potenciales que somos capaces de ver, ¿no?
Ujú, Toda esa suma de cosas es, es real, ¿no? O sea, si uno es capaz de percibir que realmente eso existe, pues eso es lo que es real. Pero también depende del ser, ¿no? Hay seres que perciben más cosas que otros, ¿no? Entonces, eh, si a mí me cuentan que los ángeles existen y escucho testimonios y hay experiencias y hay una tradición y me lo dice el libro, pues sí, yo considero que existen. Para mí son parte de la realidad en mi marco conceptual, aunque realmente no los logro percibir aún, no los ujú. puedo ver. Ujú. Y lo de identificación es como que te sientes parte de eso, te sientes parte del plan, haces algo incluso para ese plan, comprendes que eres una parte con una misión y la llevas a cabo. Sí, Es como sí, comprender dónde encajas y que encajas en ese plan. Y haces tu parte. Y eso La es lo... palabra es exactamente identificación. ¿En inglés quieres decir o acá? Sí, en inglés. Ya te digo. Mientras Andresito está ahí buscando, que me surge unas inquietudes. em, podría, podría entenderse, por ejemplo, esa supremacía todopoderosa del Supremo que va ganando en la medida en que la personalidad se autorrealiza. Por ejemplo, los casos en los que algún descubrimiento surgido en la humanidad y cerca en el tiempo aparecen esos mismos descubrimientos en otras zonas alejadas del planeta. ¿Podría interpretarse un poco eso de pronto? Como que de la creatividad, la inteligencia humana tiene y sus descubrimientos tienen esta relación con el Supremo y está conectado a sí mismo con el todo, al menos en el planeta. Y lo otro es si, si el Supremo gana supremacía, ¿cómo, cómo está esa supremacía actualmente, digamos, manifestándose? Me imagino, porque en el universo finitos, los gobernantes, hablando pues de gobierno, ¿no? Pues sabemos quiénes son, ¿no? Diferentes gobernantes. ¿Cómo es la relación de ellos con el Ser Supremo? ¿Qué nos dice el libro de esa conexión de ellos con el Ser Supremo como para poder interpretar de que efectivamente la supremacía del Dios Supremo está logrando manifestarse a través por ejemplo, los gobernantes, ¿no? Sabes que yo pensaba como parecido, pero a mí se me hace que tiene más que ver con el hecho, por ejemplo, los niños pequeños de hoy en día son muy diferentes de los niños pequeños de antes. Es como si nacieran ya sabiendo muchas cosas. Podemos pensar que por genética, pues traen herencia de lo que ya nosotros hemos vivido, pero de algún modo yo creo que también están recibiendo esa parte, ¿sí? Todo eso que ya tiene el Supremo y que nosotros estamos dentro y conectados, de algún modo se devuelve. Y ya el niño pequeño de hoy
Antes, nomás con el hecho de que para mí el niño pequeño nacía y no abrían todavía sus ojitos y bueno, ahí duraban unos días. Hoy en día el niño pequeño nace ya pidiendo pues y gritando y reclamando, ¿sí? Yo pienso que eso tiene que ver mm, con esa evolución no solamente biológica que hay, sino en cuanto a conocimientos, para ellos les queda mucho más fácil muchas cosas, como lo que decimos con la tecnología, ya traen el chip, ¿sí? Como si ya tuvieran dentro de ellos la capacidad de entender muchas más cosas que un niño pequeño de hace un tiempo. Yo siempre he pensado que eso tiene que ver con digamos que el aprendizaje supremo que se nos revierte. ¿Mm? Mm, interesante. Yo también siempre pienso lo mismo, parecido, sí que ya vienen con como con un recorrido ya que no lo tienen que hacer porque ya lo hizo el resto de la civilización. Exactamente. Ujú, ujú. Y a veces nosotros pensamos que el problema es que fulanitos están allá conectados y todo eso, pero en últimas el asunto es cada uno de los seres humanos, ¿no? En su proceso. Sí. Ujú. Uno pudiera, yo tengo una especie de frase de cajón que yo aprendí, a es- que es que si uno viviera la experiencia de los que le toca vivir, uno no tendría que repetir ese aprendizaje porque ya lo hizo, ya lo hizo la humanidad, ¿sí? Entonces, si yo sé que a fulanito tuvo una experiencia, por ejemplo, el tema de la droga, el tema de esas otras cosas de la humanidad que son negativas, ¿sí? Y, y terminó mal. Alguien en la droga normalmente termina mal, o alguien en la prostitución termina mal. Entonces, ya yo sé que ese camino no es. Entonces, si yo supiera exactamente reconocer la experiencia de los demás, no tendría por qué repetir la experiencia en mí, ¿no? Entonces, Pero eso ya es asunto de uno, es la decisión personal. Cuando todo el mundo y todo me está diciendo que no, y yo me toco la cabeza por ahí, pues es la decisión personal. No ya debería, porque es pedir. quiere decir que no está tomando el aprendizaje del resto. ¿Mm? Mm. Por eso, filósofo es el que aprende de la experiencia de los demás. Ujú. Dice una frase. Y lo que tú mencionabas tiene que ver con la teoría del centésimo mono. Estaba buscando, sí, Sí. ¿cómo era que se llamaba? Que dice que cuando hubo un experimento en Japón en los años, no me acuerdo, 50, 60, y que observaron que cuando 100 monos aprendían un comportamiento, los demás empezaban a Mm. hacerlo incluso sin que nadie les enseñara. Sí, el efecto de la Ujú. masa. Es lo que llaman la masa crítica, que eso es un poco como el supremo, que de algún modo como que esa experiencia se compartiese. Y también Sí. en cuanto a algo, en la parte que leímos de unos capítulos, eh, bueno, no me acuerdo en qué capítulo, de las etapas de los planetas, las épocas planetarias. Cuando Ujú. están en luz y vida, por ejemplo, eh, están unos seres que son los ayudantes del Supremo, eh, que llegan a participar del gobierno. Y también Sí, dice el libro que al Supremo le dan cada vez mayor control de energías.
Igual que un niño. A un niño no le dejas manejar un carro, pero cuando ya Claro. crece y le dejas manejar un carro, entonces está en control de una máquina que maneja mucha más energía, que ya tiene un criterio, una responsabilidad para hacerlo. Entonces, Ujú. es algo que el gobierno de él, vía sus ayudantes o incluso vía de forma directa, es cada vez más, o sea, tiene mayor injerencia pues en cómo se gobiernan los siete superuniversos. Por eso los reveladores, eh, no estoy seguro si están de acuerdo todos, o algunos creen al menos, que cuando se acabe la era del Supremo, él gobernará desde la capital del séptimo superuniverso, los siete superuniversos. Y los siete superuniversos serán básicamente autogobernados porque crecieron desde la experiencia hasta la perfección. Y en particular, ese autogobierno eh, no implica que él no esté a la cabeza, pero él se gana un poco también el derecho de ese autogobierno, aunque los niveles como planetas, sistemas, probablemente también se autogobiernen, en algunos aspectos al menos. Entonces ahí sí evidenciaría esto, y lo del centésimo mono yo creo que sí aplica de alguna manera, en el Sí, sentido de que cuando el Supremo tiene más experiencia, nosotros de algún modo tenemos como acceso a esa sabiduría, así sea inconscientemente. Sí. Ujú. sí. Y la pregunta que hacía, o el comentario que hacía Pablito sobre la interacción que existe en los gobernantes de los universos y el Supremo, esa interacción, yo no me lo había preguntado, o sea, yo siempre miro al Supremo como alguien muy independiente, pero el hecho de que él sea, que él dependa de la Trinidad, no habrá allí una interacción de otro nivel o algo así. Pues bueno, de los Micaeles, por ejemplo, de Jesús, cuando estuvo acá, sabemos que en cada otorgamiento le aportan muchísimo al Supremo, porque, porque agotan las posibilidades de manifestación en ese nivel en que hacen la donación o el otorgamiento. Y al mismo tiempo, yo creo que ellos eh, se nutren también de la experiencia del Supremo, sobre todo, por ejemplo, porque tienen información y de hecho tienen conciencia, ¿no? De todos los seres de su universo, los Micaeles, por ejemplo. Eh, yo supongo que eso, entre mayores estén desarrollados sus gobernados, tal vez les ayuda también a tener un punto de vista cada vez pues superior, y seguramente que tal vez también se benefician de la conciencia del desarrollo del Supremo, o vía algo análogo a lo que decíamos de los 100 monos, ¿no? Ujú. Aparte, acuérdate que ellos hacen reuniones, ¿no? No en Paipa, pero sí hacen cónclaves eh, en el paraíso, Ujú. y ahí pues intercambiarán muchísima experiencia, ideas. Sea, yo inclusive lo dijimos en una reunión anterior nuestra sobre esa, como que el Supremo no, yo decía que el Supremo no tiene un plan, sino que es el resultado del plan, ¿sí? Ujú. Sin embargo, encontramos Mm. algo que ya no me acuerdo
que también él tiene un plan, ¿sí? El plan de ayudar, o sea, tiene unas funciones y si tiene funciones es porque existe un plan para él. Pero a mí me queda difícil comprender todavía esa misión del Supremo, ¿sí? Como personalidad. Yo entiendo que sí, que él se nutre y va creciendo en la medida que nosotros crecemos y viceversa, lo que hemos estado hablando hoy. Pero el tema del plan del Supremo a mí no me queda como tan claro. Yo eso lo tengo pendiente para investigarlo. Debe existir, Pues sí, pero es es igual igual que tú cuando tienes, por ejemplo, un hijo, tú tienes un plan de cómo vas a alimentarlo, cuidarlo cuando es bebé, luego ya empezarle a dar educación poco a poco, etcétera, ¿no? Tú tienes un plan, pero ese plan tú lo vas adaptando porque vas aprendiendo cosas, ¿sí? Entonces yo pensaba que esto lo iba a hacer de esta manera, pero ahora me doy cuenta porque alguien me contó, porque por ensayo y error lo aprendí, o porque de alguna manera descubrí que realmente yo iba a hacerlo de esta manera y en realidad salió de otra. Entonces, él es experiencial, entonces él tiene en cada momento algún marco conceptual, pero constantemente lo está actualizando porque es experiencial. de su experiencia. Ujú. Es que es igualito a nosotros, solo que a mayor escala. Ujú, Sí. O sea, realmente se parece mucho al dios de las caricaturas. eh, Hay caricaturas en que lo ponen ensayando, ¿no? O probando. Por error manda el meteorito y mata a los dinosaurios y dice, ups. eh, Uy, Ese tipo de Dios parado en una nube que realmente es una visión infantil, pero en el fondo sí, es alguien que está aprendiendo, que está pendiente de lo que pasa y está reaccionando en consecuencia y adaptándose. Obviamente que ese no es el Padre Universal, porque el Padre Universal es inamovible, conoce el fin desde el principio, sus designios no se modifican porque Él no se equivoca, ni ujú, necesita experimentar, ni nada de eso, ¿verdad? Pero el Supremo sí es ese Dios. Entonces, ese Dios como humanizado, en el fondo es una buena descripción del Supremo, por eso, porque Él es como nosotros, por experiencia está. por experiencia. Obviamente que no en ese nivel infantil, en un nivel que no nos cabe en la cabeza. O sea, imagínate ser consciente de la experiencia de 10 billones de planetas, de cada ser, eso es una superconciencia. Por eso la llaman la superalma, ¿no? Uno no es consciente de lo que es ese concepto. O sea, no, Es no sé que qué número, no sé qué número, cómo medir el número de seres. La super IA. Sí, no son Pues ni. imagínense cuántos planetas habitados hay aquí en este En los universo superuniversos, local. No, en universo. Bueno, sí, si tienes el dato del superuniverso, queda más fácil multiplicar por 8 billones. sí, van como en unos 5 billones, creo, algo así. En el universo local, 3.800.000, 3.400.000, algo así. Ujú. No, eso no le cabe en la cabeza. No, sí, claro. en cada planeta han pasado. Por ejemplo, ¿cuántos seres han habitado la Tierra? No cuántos hay Sí, ahorita, que son 8.000 millones, sino cuántos han. Hay estimaciones, alguien hacía por ahí una estimación que probablemente esté mal,
sobre todo porque no tienen en cuenta la historia tan antigua que cuenta el libro Durantia. Pero Mm. decía 50.000, 50 billones. No, no, Uf. 50.000 millones. En español, 50.000 millones. Y eso es, yo creo que ya van más, pero bueno, pues imagínate, No, Nuestra, consciente de nuestra todo pobre ello. cabeza explotaría no. si no puede con los 5 que están alrededor. Sí. Cuando hace mucha bulla, uno, ay, Dios mío, tiene que ser una súper mente también, ¿no? Sí, por eso el espíritu Mente será la infinito, Trinidad. el Imagínate. espíritu infinito, cuando él empezó su labor de expandir su aspecto todopoderoso, o sea, inicialmente solo Dios el Supremo, solo la personalidad, pero no tiene nada de experiencia. Cuando Aquí empiezan dice, los 7 superuniversos, ahí el espíritu infinito le da a la mente suprema. O sea, le dice, usted, para lo que le toca, tome esto, Pero porque toca, si no, no. tiene que decir, no, Es no, no, claro. es una mente especial que le dio el espíritu infinito. Ay, ¿Y vas a decir algo, Normita? sí, que dice aquí en un buscador, dice 107.000 millones de personas Ah, ok, es el doble, más han del doble de lo que nacido, yo. han nacido y vivido en la Tierra durante los 162.000 años que tiene la humanidad. O sea que Es o más, sea, es sí, es mucho un, más. poquito más. sí, Sí, porque ¿cuántos años de vida cuenta Orantia? 1 millón, El más o menos, libro. desde que apareció la conciencia. 1 millón de años, ¿no? 5 millones de años. No, pero de conciencia desde Bueno, dando cuenta sería sí, 1 millón. sí. Y aquí dicen que solamente en los 162.000 años que tiene la humanidad. Sí, Es un Imagínate. estadístico el que dice el Centro de Matemáticas de Holanda, Peter Grunwald. Lo es de conocer, me imagino. no, no. Sí, pues cuando te ¿No? vas atrás en el tiempo, obviamente los primeros años aportan menos que los últimos, ¿no? Bueno, No es, sí. no es algo proporcional, Mm. sino que, pero de todas maneras es mucha gente. Sí. De todas maneras es mucho. Bueno. Tú preguntabas, Milena, hace un rato acá en la frase si era ident- en inglés Ah, identificar. sí. Y, sí, y lo dice en la frase, es un contraste, porque es en contraste con lo que creía el evangelio original de Siddhartha. Dice, la gran limitación original del evangelio de Siddhartha, tal como fue interpretado por sus seguidores, consistió en que intentaba la liberación completa del yo humano de todas las limitaciones de la naturaleza mortal mediante la técnica de aislar al yo de la realidad objetiva. Entonces no es aislándose de la realidad objetiva, ¿no? Entonces lo que dicen ellos es, la auténtica autorrealización cósmica es el resultado de la identificación con la realidad Con la cósmica realidad cósmica. y con el cosmos finito, la energía, la mente y el espíritu limitados por el espacio y condicionados por el tiempo. O sea, no es rehuir lo que existe, es entender cómo eres parte y cómo estás alineado e integrado Ujú. en el plan de lo que existe. ¿Cómo quedaría la traducción? Es que me perdí. Si No, fuera. está bien. Esa Ujú. identificación, a ver, pues yo cómo lo traduciría. La verdadera autorrealización cósmica resulta de la identificación con la realidad cósmica y con el cosmos finito de energía, mente y espíritu.
limitados por el espacio y condicionados por el tiempo. Sí, me dice parecido. Igual sí. Esa es la palabra que yo quiero. Pero de Todo todas formas, eso es lo que tú leíste ahorita es un intento de todas formas por diferenciar el hecho de que existe un yo, un algo que solamente soy yo, ¿cierto? De algún modo la personalidad es un intento por definirla, solamente que dice que tiene que alejarla como para poderla ver, sentir, encontrar, ¿sí? Sí, lo que pasa es que en el nivel material, pues tenemos limitaciones, obviamente, Ujú, pero, pero lo material también te da oportunidades. Para empezar, la oportunidad de tener un cuerpo material te permite experimentar este nivel. sí, claro. Digo, Entonces, es que de todas formas importa. es un intento por diferenciar esas dos situaciones, el que somos un yo y definido diferente de su entorno. Es un Sí, primer pensamiento. sí, Ujú, es que el razonamiento de ahí de esa filosofía es, primer error es que mira solo las limitaciones de la materia. Y la ujú, materia es ante todo una oportunidad, ujú. ¿sí? Sin embargo, hay limitaciones, inevitablemente, porque este nivel es el nivel básico, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo porque somos producto de la evolución y porque tenemos una herencia animal que no se eliminó suficientemente, por ejemplo, con los elevadores biológicos, Adán y Eva, ¿no? Entonces, sí, la materia tiene algunas limitaciones, obviamente, pero eso no es lo principal. Lo principal es que si no hubiese materia, pues no podrías contemplar las estrellas, el universo, Sí, estudiar sus leyes. Sí, o sea, la materia te ofrece unos potenciales maravillosos. ¿Sí? Construir, además, máquinas, tener desarrollo tecnológico. Entonces, como eh, es que yo pienso que eso en te ese permite intento por diferenciar esas dos situaciones se llegó a la conclusión de que es que la materia y todo lo que tuviera que ver era negativo, ¿sí? ajá, exactamente, sí. Cuando debería haber sido al contrario, es la oportunidad, es en alguna parte lo dice la arena donde se Arena desarrolla cósmica. esto. Ujú. Ujú, Sí, entonces el razonamiento es defectuoso porque dice, como algunas cosas de la materia nos limitan, tratemos de contemplar, percibir o ubicar al yo en total aislamiento de lo material. ujú, Y no es aislarte, no es rechazarlo, es identificarte con, de hecho, con todo lo material, lo mental y lo espiritual, es lo que está diciendo ahí, es trascender el punto de vista de la limitación y pasarse más bien como al lado positivo de todas las oportunidades y entender que además hay una razón, no es una especie de castigo ni de limitación, ¿sí? Obviamente sí debes estar por encima de algunas tendencias de la materia, pero sí, es una crítica al budismo ujú, y de hecho dice una gran limitación en el evangelio original de ujú, Siddhartha. ujú. Bueno. Hola, Carito, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Yo terminando clase. Ah, Hola, Soy un diplomado, ¿cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? Bien, muy bien. bien, Ah, muy bueno, me bien. alegro. bien. Por aquí luchando con esto.
A ver, ¿Y quemando cuál van? neuronas. Quemando Vamos neuronas. a, vamos a seguir con yo creo que ya con el 7, ¿verdad? Sí. Sí. La Igual tú. humanidad no asciende sin esfuerzos en el universo. Tampoco evoluciona al supremo sin... Ay, se me corrió. ¿Verdad? Tampoco evoluciona al Sí, lo supremo manda. sin acción inteligente y propósito. Las criaturas no alcanzan la perfección por mera pasividad, ni tampoco puede el espíritu de la supremacía factualizar el poder del Todopoderoso sin el ministerio y servicio incesante a la creación finita. Servicio. Que le toca. Ahí está. Y ahí está el propósito que yo siempre necesito hacer un estudio sobre el propósito del Supremo, el plan del Supremo. Ujú. ¿Cuál es el plan que él trae Ujú. para poderlo digerir? O sea que todo eso ya lo habíamos visto, ¿no? Que tenemos que esforzarnos para poder ascender. Eso no es de gratis que vamos a ascender. ¿Y qué te parece este tipo de vida terrestre? Eso no es nada fácil. No. Porque inclusive lo que no tienen ni idea de qué están viviendo, van de tropezón en tropezón. Entonces el proceso no es que sea fácil y no es para pasivos. Y habrá algunos que quieran ponerse pasivos, pero la vida no los deja. Y Los ahí Sí. por eso terminan activa. algunos decidiendo que no quieren seguir y atentan contra su existencia. Y ahora sí que Mm. más que veo tanta gente con depresiones severas y luchas sin sentido. Entonces, así no seamos conscientes de que le estamos ayudando al Supremo, el proceso solo de vivir requiere esfuerzo. Así no ni siquiera tengamos ni idea de que existe un Supremo, ni queramos creer, como dicen algunos, que no creo en Dios, ni creo en nada. Solo el hecho de estar viviendo está generando en ti un esfuerzo. El esfuerzo de la ¿Cierto? sobrevivencia, de la búsqueda de lo que todo el mundo te dice, o sea, quitemos todo lo que tenemos nosotros de información, que no tuviéramos nada de esta información, entonces estamos en la búsqueda de mirar cómo sobrevivimos día a día, y bombardeados por toda la información externa que angustia, genera preocupación, resolviendo el problema del día a día, tratando de resolver las metas que todos tenemos supuestamente sin tener información ni espiritual ni de conciencia metido en la cabeza, que hay que trabajar, producir dinero, tener, eso es un esfuerzo. Sí, además que si tú no eres, digamos, consciente de la importancia de ese proceso de crecimiento y de estar estudiando o estar adquiriendo experiencias valiosas, pues igual los ángeles te ponen las experiencias que puedan. O sea, es Sí, que aquí claro. estudias porque estudias. Aquí no es como en la escuela que uno de pronto dice, no, yo no estudio, no sé ni cómo No, pasé, no. no, quedar quieto acá. No, no hay posibilidad, no te puedes quedar quieto acá. Digo, No, aquí no Acá puede existir la mera posibilidad. No, no. nada, todo, ¿No algo te es va a que estar dicen las pasando. abuelitas, pescado que se muera y lo lleva la corriente o se queda quieto si lo arrastra la corriente? Sí. Sí, que Al, camarón al que menos viene termina arrastrado arrastrado. y llevado en contra de tu voluntad por el proceso, sí. Entonces Ujú. sí, es que querramos cada o no, vida, toca hacer el esfuerzo. cada vida tiene un plan, Exactamente. no, Ujú. no es una improvisación. Ujú. Sí, siempre me acuerdo, no me acuerdo quién dijo esa frase, pero creo que fue un, un griego, que la vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Entonces, Y allá lo lleva. así no Ujú. es. Mm. Yo creo que hay culturas de pronto que tienden un poco a ser más pasivas, ¿cierto? De pronto por las propias creencias. Mm. El que cree en el karma, pienso yo que tiende a ser más pasivo, por lo menos en algunos aspectos. Obviamente, lo que decimos,
la necesidad de comer y esto te hará buscar, pero tienden a ser más pasivos esas culturas. Ujú. Sí. Sí, Pues hay algunas que se dedican a meditar, a aislarse, y se ujú, aíslan, ¿no? Cuando tenemos la sí, teoría de que lo mejor es la aislarse. Pero ahí inclusive en eso tienes que pelear por la sobrevivencia, sí, ujú, porque nadie te va a llevar lo que vas a comer. sí, Pues al menos tienes que luchar por conseguir la comida. la comida. Ujú, Ah. Y digamos que no, que estamos en el otro lado. A mí todo me lo dan, pero no tengo que trabajar. Tengo gente que no tiene la necesidad de trabajar porque es el heredero de una gran fortuna y si tú no trabajas no hay problema y si no estudias tampoco. Pero empiezas a chocarte con una realidad de vida que hace que tú te tengas que mover, porque sí, empiezas a darte cuenta que no todo es tener resuelto ni la comida ni el techo. sí. Y por lo menos le toca fingir que está haciendo algo para que le mantengan eso. Sí, claro. Que algo le toca hacer Para justificarse. para justificarse. Sí, Sí, y a veces ni siquiera para que le den, sino solamente por el hecho de que como estás en ese nivel, te tienen que ver, te tienes que mostrar. ujú, ¿Mm? Y Mm. pertenecer al entorno fáctico que te dice que debes decir o hacer ciertas cosas. sí. O sea que entre todos también nos empujamos. Así es. El Mm, entorno también termina moviendo a la gente por sí, pura y física reacción en cadena. mm, Por eso es que nada se queda quieto, ¿no? sí, En la naturaleza nada está quieto, todo se está moviendo. mm. Mm. Ok, bueno. ¿Vemos el otro? Sí. Sí, El 8. Bueno, lo voy a leer. La relación temporal del hombre con el Supremo es el cimiento de la moralidad cósmica, la sensibilidad universal al deber y la aceptación del mismo. Esta es una moralidad que trasciende el sentido temporal del bien y del mal relativos. Es una moralidad directamente basada en la apreciación autoconsciente de la criatura, de la obligación experiencial a la deidad experiencial. El hombre mortal y todas las otras criaturas finitas son creadas a partir del potencial de energía vivo, de mente y espíritu existente en el Supremo. Le incumbe al Supremo que el ascendente ajustador mortal extraiga fuerza para la creación del carácter inmortal y divino de un finalista. Es de la realidad misma del Supremo de la que el ajustador, con el consentimiento de la voluntad humana, teje los tejidos de la naturaleza eterna de un Hijo ascendente de Dios. Deber, qué miedo. Qué deber. miedo, no, ahí está lo que hace el Supremo. Pues parte Sí. del plan del Supremo es ese, ayudarle al ajustador para que extraiga Para que se de consolide con nuestra el, sí, potencialidad Me hizo acordar de lo algo que necesario para dicen los ascender. tibetanos, que usted aquí no está de gratis, eligió venir y sabía que vino. así. Eso Yo es no lo soy que... esta la que se metía de malas, pero está metido en la grande. Sí, claro, porque es lo que dice acá, es como si hubieras aceptado ese deber previo, como si fuera un previo consentimiento para trabajar el proceso. O sea, gratis no estás aquí. Y ese sentido al deber lo que hace que las cosas se muevan. Y eso no es ni bueno ni malo, es lo que toca. Usted es una moralidad que trasciende el sentido temporal del bien y del mal relativos. O sea, está por Sí, encima del bien y del mal.
hay un deber. Tú Mm. decides cómo lo haces, o bien o mal, pero eso tienes que hacerlo, ¿no? Yo te digo, es como si fuera una cosa que está por encima inclusive de tu nivel de conciencia del proceso. ¿Lo Aunque estás dice que haciendo? sí está directamente basada en la apreciación autoconsciente Sí, de la criatura de su obligación experiencial. la idea es exactamente. Pero lo que te digo, inclusive si no, hay un sentido de deber y de aceptación. Entonces, yo te digo que se acuerda uno de lo que los tibetanos dicen, que es que uno está acá porque pidió estar acá y aceptó estar acá. Y sabe a qué viene, ¿no? Allá en el inconsciente lo sabe. Vea pues. Y somos creados a partir del potencial de energía vivo, de mente y espíritu, que existen en el Supremo. El Supremo Ah, le incumbe que el ascendente, ajustado mortal, extraiga fuerza. mm. Y el objetivo es crear un carácter inmortal y divino de un finalista. O sea, esa criaturita material tiene que terminarse, hace todo el proceso de finalista. Mm. Requiere el consentimiento de la voluntad del dueño del cuerpecito, Ujú. pero el objetivo es hacer eso, un hijo ascendente de Dios. Yo creo que en algún momento, inclusive hasta los que se consideran más cerrados a la información terminan cayendo y dándose cuenta, creo yo, en un nivel mayor o menor, para lograr eso de la autoconciencia. Mm. Sí, porque de todas formas nada se pierde, ni nada fue puesto ahí para que se pierda. El principio es Sí. que debe hacerlo, debe hacerlo. Mm. Ujú. Sí, porque inclusive los que se suponen que no lo logran, toda la información lograda o la experiencia lograda no se pierde. Sí. Ujú. Ujú. ¿Cuándo es que aparece el Supremo? O sea, ¿quién crea el Supremo? ¿Cómo? El Supremo, pues como personalidad, o sea, Ya Dios el existido, Supremo, ya existía lo crea la Trinidad. La sí, Trinidad. La Ah. Trinidad. ella le da su personalidad, o sea, su yo, digamos. Y en el momento en que inició la era de los 7 superuniversos, Ahí Por ya favor. estaba. ahí empieza, ahí el Espíritu Infinito le da la mente suprema y su aspecto de todopoderoso empieza a desarrollarse. Ujú. Y casi uno diría que está previo, o sea, se tuvo la idea de los 7 superuniversos y lo primero que debió existir fue el Supremo, porque él es el que contiene toda la información que ocurre en estos niveles. Y tiene la potencialidad, energía, mente y espíritu. Sí, entonces eso fue previo, o sea, Sí, ya el que además, Pero ya, espacio para trabajar el Supremo creo que se creó después, pero previo estaba el Supremo. sí, porque de hecho el concepto mismo de crecimiento experiencial es posible porque él está ahí Mm, para, para recopilarlo, para que... ujú. Sí. Yo creo que cuando Dios Padre generó la idea, lo primero que, o sea, la idea generó el Supremo. Mm. Y luego ya el resto que viene, porque hay que darle el espacio, el tiempo, para que ese Sí, Supremo, que es el Dios de lo finito, tenga donde actuar. sí, en el momento mismo en que él decide que haya espacio-tiempo, Mm, también decidió, supongo, La que existencia del existiese una Supremo. proyección de él, una Mm, manifestación limitada por el espacio-tiempo equivalente por lo demás a él. ujú, Y que además que fuese también experiencial, ¿no? mm, No terminada, sino experiencial.
que entre otras es una limitación porque si pone una deidad en el espacio-tiempo, está limitada por el espacio-tiempo. Ujú. Y es una zona experiencial, así que inevitablemente acaba siendo también experiencial. Y Mm, supongo que si va a ser experiencial, pues que empiece desde cero como todo el mundo sí, Ay, claro. sí, ya. y vaya logrando junto con Ujú. todo. Tiene que tener las características de lo que contiene Sí. y se está actualizando igual que nosotros. Se está haciendo real en la medida que también sus criaturas existentes se van volviendo reales. Por eso es que se dice que se está actualizando. Mm. Mm. Y se actualiza la manifestación, o sea, actualizar es que la personalidad actualiza las formas de manifestarse. Igual que nosotros nos actualizamos, con cada Mm. día que pasa, somos un poco diferentes. La experiencia nos actualiza, Mm. no Y somos mira, Ujú. no sí, somos claro, el mismo. si no hacemos nada, no existimos. Ujú. Por eso allí dice que hay que hacer algo. El Sí, deber. Ahí encontré una cita que Ah, creo que es ahí cuando nació el Supremo. sí, como Dice, una inevitabilidad, si la vi sí, por pero ahí. su aparición en el universo como personalidades de poder depende en parte de su propio funcionamiento experiencial. esta cita, no sé por qué está acá, pero bueno, ahí está. Ahorita la miramos. Ujú. Y esta es de la que nos hablan Norma. Ujú. En última, nosotros alcanzamos a poder entender lo que es el Dios Supremo, ¿cierto? No, Y sí, creo que aún algo del Dios el último, porque uno puede decir, bueno, el Supremo corresponde a este momento de la creación, el Dios último corresponde a las siguientes etapas, ¿cierto? sí. Pero el Dios Sí. en absoluto, o sea, cuando se hayan completado todas las etapas, igual el último tiene que estar recibiendo información del Supremo. Ujú. Sí, ¿Mm? uno no ¿Mm? existe sin el otro. En el otro. Ujú. Ellos ya existen, pero están en el estado en que estaba, o un estado análogo al estado en que estaba el Supremo El Supremo. Ah. antes de los 7 superuniversos. Ujú. Porque ellos van a crecer, tienen una relación con el Supremo, ¿no? De hecho, el siguiente documento se llama El Supremo, el Último, el Tiempo y el Espacio. Porque, porque claro, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar allá. Entonces ellos de algún modo están en etapas no nulas, pero primigenias y sí nulas en cuanto al tipo de experiencia que va a ser diferente con que van a crecer. Yo pensaría que está en el nivel del Supremo. No creo que, no creo que no vayan recibiendo de inmediato ese nivel. Lo que pasa es que ellos van a recibir más después, ¿no? Pues se supone que Pues, se dice que ahí está haciendo procesos, haz de cuenta, como organizacionales de planetas o algo así. O sea, lo mismo que se le dio al Supremo originariamente cuando empezó. Hay que Sí. primero hacer el espacio, adecuar el espacio Ujú. y Puede mirar estar la manejando temporalidad que va a manejar. energías y todo eso pues, allá para el otro, para la otra etapa, a la segunda etapa. pues Mm. esas deidades no están, bueno, no estoy seguro, pero creo que no están ayudando tan directamente al logro del Supremo. No, Y No, no, dependen es no más de creo la que puedan evolución tener del Supremo. conciencia. exacto. Ujú.
conciencia, Sí, o sea, no no creo creo que que, una que deidad, vengan en retroceso, no, solo para allá. sí, o sea, no creo mucho que una deidad, pero bueno, ya cuando lleguemos al otro documento, que una deidad pueda absorber instantáneamente lo de la otra, sin haber hecho Mm, ningún trabajo. no. No. Y se va a beneficiar en el sentido en que, por ejemplo, los 7 superuniversos van a ser un referente, un primer referente del logro de la perfección, desde la imperfección. Mm. Y también se va a beneficiar porque nosotros vamos a ayudar allá, aunque no estaremos aportando al último, sí de algún modo creo que estaremos pues ayudando a que los que sí son parte del logro del último estén. Pero si aportamos al Sí, último, eso es como una acción que uno ya logró, le aportó al sí. Supremo, ya uno tiene unas acciones allí y las acciones siguen creciendo. Pues esa es Entonces, una buena pregunta, si vamos a ser parte del último. Yo creo que esto que se ganó en experiencia no se va a perder, entonces tiene que aportarle en algo al último. sí, porque si hacemos parte del Supremo y el Supremo le aporta al último, pues Claro. indirectamente estamos ahí con ese saldito a favor. No, y Sí. hagan de cuenta, mire, las personalidades del universo central aportan al soporte administrativo del universo del nivel del supremo, no es del universo del supremo, del nivel del supremo. Entonces, muy seguramente la función de aquí, de lo del supremo, es también hacer ese soporte administrativo del último. Mm. Sí, Mm. Es que todo es Interesantes interdependiente. preguntas. Mm. Bueno, y acá donde habla del deber y de la aceptación del mismo, Mm. acá, Sí. significa no negarse experiencias formadoras y esforzarse en el logro de la perfección y además tratar de crecer en todos los aspectos que se puedan, ¿no? Mm. Sí, y lo simpático es que dice que trasciende el sentido temporal, o sea, del momento en el que estás evolucionando del bien y del mal que son relativos. Ujú. Sí, es que acuérdate que la moralidad, dice el libro, que es superanimal, pero Ujú. eh, subespiritual, ¿no? Sí. Es superanimal porque el animal no tiene conciencia del bien y del mal, ¿no? Mm. El ser humano sí, pero depende de su punto de vista, de su experiencia, de su crecimiento, su desarrollo, su conocimiento de todo lo que esté pasando en los 7 superuniversos, que es sumamente limitado, obviamente. Mm. Entonces, eh, por eso es una concepción del bien y del mal que es Relativa. relativa. Sí, porque es al momento en que te toca vivir lo que fue bueno y lo que fue malo. Sí, Porque en la y- medida que vamos evolucionando, esos conceptos van variando. ajá, y, Mm. y, y en la medida en que tienes más información Mm. y además abarcas un espacio más grande antes de hacer tu juicio de valor, Mm. no solo lo que es bueno para mi barrio, para mi ciudad, para mi país, Para sino el de pronto planeta. para el sistema de 1000 mundos. Mm. Lo tendría yo que tener en cuenta todo lo que está pasando en esos 1000 mundos, ¿sí? Y si no lo sé, Mm. pues mi juicio es parcial, es relativo. Es relativo a dónde estás y de lo que eres consciente. O te digo, inclusive el que no es consciente también está ejecutando. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que la moralidad no sea útil, porque Mm. representa
nivel de comprensión, y eso es importante. Mm, Pero la que sí es la brújula absoluta, digámoslo así, la bondad absoluta, al menos o como mínimo para la actual era y para los 7 superuniversos, es la voz del ajustador. mm. A mí una cosa que me llama la atención ahí es que dice que el ascendente ajustador tiene que extraer fuerza. ¿Y de dónde la obtiene? Del Supremo, para poder hacer esa creación del carácter inmortal y divino de un finalista. O sea que ahí está lo que hace exactamente el Supremo, aporta esa fuerza para que ese ajustador, y ahí esa fuerza, eso tiene otro significado a lo que nosotros ya denominamos fuerza. Sí, En la posiblemente. física, en la química, es algo diferente. Tiene que ver con eso de la energía, ¿no? Pero ahí la fuerza es como decir, ahí yo pienso que el sentido de esa fuerza, no sé cómo será la traducción, Sí, eso te iba a decir, no sé cómo estará en inglés. Sí, sí, está también como Sí, que force. esa fuerza debe allí ser es como- como decir el impulso de hacerlo, no la potencia que yo necesito como para Sí. levantar una caja, no, sino como si el deseo, el Pues compromiso. yo, yo creo que son todos los niveles, porque para que tengas esa fuerza de voluntad, tienes que tener lo material funcionando primero que todo, ¿no? Mm, Mental. sí. Sí, es un nivel de fuerza. Sí, pero te digo que es una definición de fuerza que no es solamente física, tiene todos los niveles. Claro, para la creación del carácter inmortal. Sí. Yo creo que eso tiene que ver ahí con los creadores supremos, Mm, que ahora que son los que le dan al superuniverso su carácter de ser una escuela para crecer, ¿no? ujú. Con las visiones estas orientales que ubican la energía como física, mental, emocional, yo creo que es eso. O sea, ese contenido físico, emocional y mental que tiene que tener la criatura humana para que ese ajustador pueda lograr llevar a ser ese carácter inmortal. Es el tener como Los, los recursos suficientes para poder lograr eso. los creadores supremos son eh, los que permiten que haya experiencia, pero también son los que existen porque están alineándose con el plan del Supremo, existen Sí. eh, gracias a él, ¿no? O sea, supongo que por eso también se llaman creadores supremos. Ujú. Él dice, teje los tejidos de la naturaleza eterna. O sea, todo eso va haciendo que pueda llegar a ser y adquirir ese carácter inmortal. Y Ujú, lo que él hace y lo que le da y lo que le da el Supremo. ujú. Sí. Bueno, yo Mm. creo que podemos dejar ahí por hoy. Sí, Voy a parar la Sí. grabación. Entonces.